La lluvia caía como si el cielo deshiciera su culpa. Gabriel permanecía inmóvil, con los nudillos blancos alrededor del paraguas. Frente a él, el ataúd descendía lentamente, tragado por la tierra empapada. Cada golpe de pala era una palabra no dicha, una promesa que moría con ella. Lucía, impecable incluso en el luto, colocó una rosa blanca sobre la madera húmeda. Andrés, detrás de todos, mantenía esa compostura perfecta que solo tienen los que esconden algo. El viento levantó un mechón del cabello de Gabriel y lo obligó a cerrar los ojos. Por un instante, creyó oír su voz entre el trueno, como si el alma de Valeria se negara a irse. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras, el mar rugió a lo lejos. Gabriel sintió que el mundo se hundía con ella. No imaginó que, bajo la lluvia, alguien lo observaba desde la niebla. El mar rugía con la furia de quien guarda secretos. Gabriel se detuvo frente a las olas, con los zapatos hundidos en la arena húmeda. Había pasado una semana desde el entierro y el sabor del sal todavía le recordaba el perfume de Valeria. Cerró los ojos intentando imaginar su voz, su risa, cualquier sonido que lo hiciera sentir menos vacío, pero solo escuchó el viento cortando el silencio, llevándose consigo el eco de su nombre. Por un instante, pensó ver una silueta entre la bruma, justo donde la espuma se rompe. Se acercó un paso, dudó, y el horizonte pareció respirar. Lucía encendió un cigarrillo y lo sostuvo entre los dedos con una elegancia que ya no necesitaba testigos. En el escritorio, un sobre sin remitente esperaba como una amenaza. Lo abrió con lentitud, temiendo lo que sabía que iba a encontrar. Dentro, una nota escrita con la caligrafía inconfundible de Valeria. A veces la muerte no es el final. Lucía es solo el principio de la verdad. El cigarrillo cayó sobre la alfombra. Lucía se quedó inmóvil, sintiendo que el aire se volvía más espeso. El fantasma que creía haber enterrado acababa de escribirle. Andrés firmó el último documento con una sonrisa contenida. El sonido de la pluma sobre el papel selló su victoria. Todo lo que alguna vez perteneció a Valeria, su empresa, su nombre, su influencia, ahora era suyo. Miró el retrato de ella colgado en la oficina y por un segundo creyó que lo observaba. Se levantó, se sirvió un trago de whisky y brindó frente al reflejo de la ventana. Afuera, el mar rugía, igual que el día de su muerte. Pero esta vez, Andrés sonrió con la certeza de quien cree haber enterrado el pasado para siempre. La noche envolvía el muelle en una niebla espesa. Un guardia de seguridad juró haber visto a una mujer caminar entre los barcos, vestida de gris, con pasos silenciosos. Nadie le creyó, pero la cámara de vigilancia lo captó todo. Una silueta femenina, el rostro apenas visible, el cabello oscuro empapado por la lluvia. Se detuvo frente a un velero con el nombre Luz de Marzo, y su mano tembló al tocar la baranda. Luego levantó la vista, como si supiera que alguien la observaba. La niebla la tragó, pero su sombra quedó impresa en la pantalla, imposible de borrar. El amanecer encontró a Valeria frente a su tumba. La tierra, todavía húmeda, parecía respirar, como si la muerte que fingió tuviera vida propia. Se arrodilló y pasó los dedos sobre la piedra fría donde su nombre estaba grabado, cada letra una cicatriz. Recordó la voz del sacerdote, el llanto de Gabriel, la mirada vacía de Lucía. Todo había sido una escena perfecta, demasiado perfecta. Cerró los ojos, respiró hondo, y por un instante sintió el peso del engaño hundirse en su pecho. Fingir su muerte había sido fácil, vivir con las consecuencias, no. Un murmullo del viento pareció responderle. Alguien más la observaba entre las tumbas. Gabriel abrió el sobre con manos temblorosas. No había remitente,
pero la letra era inconfundible. Si realmente quieres saber la verdad, ve al faro. Era la misma caligrafía que había visto en la carta de despedida de Valeria. Sintió que el mundo se desmoronaba otra vez, pero esta vez no por pérdida, sino por duda. Condujo toda la noche hasta el borde del acantilado, el sonido del motor mezclado con el rugido del mar. Frente al faro apagado, la bruma lo envolvió como un abrazo helado. Sabía que estaba cruzando una frontera entre la razón y lo imposible. Y Lucía no había dormido. Llevaba horas mirando la nota que decía que Valeria estaba viva. Intentó convencer a su reflejo de que era imposible, pero el miedo en sus propios ojos la traicionó. Encendió todas las luces de la casa, como si la claridad pudiera disipar el fantasma que la perseguía. Recordó aquella noche en que firmaron los papeles, el pacto que las unió y las separó para siempre. Si Valeria había regresado, no era por amor, era por justicia. Y Lucía sabía que no habría escapatoria. Andrés cerró el álbum de fotos con una sonrisa apenas visible. Las imágenes mostraban otra época, una donde todos fingían amor mientras planeaban traiciones. Había aprendido a usar los recuerdos como armas. Mostraba lo que convenía, borraba lo que dolía. Frente a sus socios, hablaba de Valeria con falsa nostalgia, cada palabra medida. Pero en su despacho, en la soledad del poder, observaba un video oculto en su teléfono. Valeria viva, mirando a cámara, con una advertencia en los labios. No puedes borrar lo que aún respira, decía ella. Andrés pausó el video y bebió lentamente. Valeria cruzó el umbral de su antigua casa con el corazón detenido. El polvo cubría los recuerdos como una segunda piel. Todo seguía igual. Las cortinas blancas, la taza olvidada sobre la mesa, el olor a madera y perfume. Recorrió las habitaciones como quien camina por un sueño que no le pertenece. En el espejo del pasillo, su reflejo parecía el de una extraña. Se detuvo frente al piano, acarició una tecla y una nota solitaria rompió el silencio. Su mirada se alzó hacia una fotografía colgada en la pared. Ella y Gabriel, sonriendo. Las lágrimas le nublaron los ojos. Había regresado, pero ya nada la reconocía. Gabriel se detuvo al escuchar el crujido del suelo. No era el viento, era ella. La vio aparecer entre las sombras del faro, con la luz temblando sobre su rostro. No habló. Temía que cualquier palabra rompiera el hechizo de lo imposible. Valeria dio un paso hacia él, los ojos llenos de miedo y deseo. «Estás viva», murmuró él, con una voz que temblaba entre el llanto y la rabia. Ella asintió lentamente. No podía morir sin saber quién me traicionó. El silencio se alargó, tan denso que parecía ahogar el aire. Gabriel la miró como quien mira un milagro que duele. Su corazón quería abrazarla, su mente. Esa noche, el faro se convirtió en su refugio y su prisión. Gabriel la observaba mientras ella encendía una vela, como si cada llama fuera una confesión pendiente. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó, la voz quebrada. Valeria no respondió de inmediato. Las palabras pesaban demasiado, porque no podía confiar en nadie, ni siquiera en ti. El golpe fue sutil, pero mortal. Gabriel bajó la mirada, comprendiendo que el amor que los unía también los había destruido. Afuera, el mar golpeaba las rocas, repitiendo su historia, algo que vuelve una y otra vez, aunque debería estar muerto. Valeria buscó en una caja vieja que había escondido antes de su desaparición. Dentro, encontró una cámara fotográfica antigua. Al revisar la tarjeta, su corazón se detuvo. Imágenes de Lucía y Andrés en el despacho,
el día anterior a su accidente. Sonreían. Brindaban. La traición no había sido un error, sino una celebración. Gabriel observó las fotografías sin poder hablar. Valeria cerró los ojos y susurró. Ellos sabían. Todos sabían. La mentira se había extendido como veneno. Y ahora ambos estaban dentro de ella. Esa madrugada, Valeria no podía dormir. Encendió una vieja radio para distraerse, pero la voz del locutor le heló la sangre. Nuevas pruebas reabren el caso de Valeria Serrano, la empresaria desaparecida hace un año. Gabriel corrió hacia ella, pero su mirada ya estaba fija en la oscuridad. «Quieren hacerme desaparecer de nuevo», dijo con un tono que ya no era miedo, sino determinación. Tomó el abrigo, la carta y la cámara. Afuera, la tormenta parecía más débil que su silencio. Gabriel entendió que nada la detendría, ni siquiera el amor. Lucía no esperaba verla. Cuando Valeria apareció en la galería, el aire se congeló. Los invitados quedaron en silencio, sin comprender lo que veían. «¿Creíste que la muerte era eterna?», preguntó Valeria, su voz serena pero cortante. Lucía retrocedió buscando las palabras. Yo te lloré», Valeria sonrió con una tristeza infinita. «No, Lucía». «Me enterraste». El murmullo de los asistentes llenó el salón. Las luces parpadearon. Entre los cuadros y los espejos, dos mujeres se miraron como quien reconoce el reflejo de su culpa. Valeria sabía que el silencio era su mejor aliado, pero esa noche el mundo parecía gritar su nombre. Las noticias hablaban de ella, de su regreso imposible. Gabriel insistía en esconderla, pero ya era tarde. Alguien la había visto en la galería. Las redes, los periódicos, todos querían su historia. Su plan de desenmascarar a los culpables dependía del anonimato, y ese velo acababa de romperse. Desde la ventana del faro, vio luces acercarse por el camino costero. La mentira que la protegía se había convertido en una trampa. Cerró los ojos. Por primera vez, sintió miedo de estar viva. Gabriel no podía dejar de mirar la carta que Valeria guardaba en su bolso. Era la misma que él había recibido un año atrás, firmada con su nombre. «¿Fuiste tú quien me entregó?», dijo ella, sin alzar la voz. Gabriel sintió que el suelo se abría. Esa carta no la había escrito. Alguien había falsificado su letra. «Valeria, te juro que nunca». Pero ella ya no lo escuchaba. En su mirada había una mezcla de amor y desconfianza que dolía más que cualquier herida. Por un instante, comprendió que el amor que los unía también era parte del engaño que los destruyó. Andrés encendió el televisor y observó las imágenes del noticiero. Valeria viva, caminando por la galería. Sonrió con una calma venenosa. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. «Si no vienes a verme, les diré a todos dónde está», dijo con voz suave. Sabía que ella lo escuchaba, que ese silencio era su forma de temblar. «Tú y yo empezamos esto, Valeria, y solo uno puede terminarlo». Afuera, la tormenta rugía, como si entendiera el precio de la verdad. Lucía apareció en el faro al amanecer, empapada por la lluvia, el maquillaje corrido como una confesión. «No quería que te hicieran daño», dijo, temblando. Valeria la observó con la calma de quien ya no teme. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Lucía no respondió. Solo se derrumbó en el suelo, llorando. «Andrés me obligó». «Pero yo lo permití». Gabriel escuchaba desde la puerta, en silencio. La verdad llegaba, pero incompleta.
como una herida abierta que no deja de sangrar. Valeria se inclinó, la levantó del suelo y murmuró: «La culpa no se comparte, Lucía. Se paga». El peso de todas las mentiras se volvió insoportable. Valeria rompió los papeles, las fotos, las pruebas. «Nada de esto me devolverá la vida», gritó, lanzando la cámara al suelo. Gabriel intentó detenerla, pero ella ya no lo veía. Sus ojos estaban llenos de un fuego que venía del dolor. «Fingí morir para conocer la verdad, y ahora no sé quién soy». La tormenta afuera se desató con furia, golpeando el faro como si quisiera derribarlo. Lucía lloraba en silencio. Gabriel la tomó entre sus brazos, pero Valeria apenas respiraba. Era el precio de volver del infierno, perderse en el camino. El amanecer encontró a Gabriel y Valeria sentados frente al mar. La tormenta había cesado, pero el aire olía a despedida. «Podríamos irnos», dijo él, sin mirarla. Valeria sonrió cansada. No se puede huir de los fantasmas. Entre ellos, un silencio dulce y cruel, como si ambos supieran que era la última calma antes del desastre. Gabriel le tomó la mano, y por un instante todo pareció posible. Ella lo miró con ternura, pero sus ojos guardaban una decisión. Había cosas que debía terminar sola. El mar rompió con fuerza, como si escuchara lo que ninguno se atrevía a decir. Valeria se acercó a Gabriel, tan despacio que el tiempo pareció detenerse. Sus labios se encontraron no con pasión, sino con la tristeza de lo inevitable. Fue un beso de despedida, disfrazado de perdón. Cuando se separaron, él notó el temblor en su mano, la mirada fija en algo más allá de él. «¿Qué hiciste?», preguntó, temiendo la respuesta. «Lo que debía», susurró ella. Afuera, las luces del auto de Andrés se reflejaban en la ventana del faro. La redención siempre llega demasiado tarde. Andrés revisó los restos del escritorio de Valeria, buscando cualquier pista de su regreso. Entre los papeles rotos halló una memoria USB. La conectó sin pensar, y la pantalla se encendió con un video. Valeria, viva, mirándolo directamente. «Sabía que vendrías. Lo que destruiste no era mío, era nuestro». La sonrisa de ella lo desarmó por completo. La pantalla se volvió negra. Andrés golpeó la mesa, furioso. Por primera vez comprendió que había perdido el control. La muerta hablaba desde la tumba, y él solo podía escuchar. Lucía empacó todo en una maleta pequeña: pasaporte, dinero, joyas. No miró atrás. Las noticias ya hablaban del escándalo, de la farsa, del fraude. Sabía que Andrés no la dejaría ir, pero no le importaba. Corrió por el estacionamiento vacío, el sonido de sus tacones como disparos. De pronto, una sombra se cruzó frente a ella. «¿A dónde vas, Lucía?», dijo una voz fría. El miedo se convirtió en hielo. La silueta de Andrés emergió entre las luces del auto. «No puedes huir del infierno que ayudaste a construir». El encuentro final no fue planeado, simplemente ocurrió. Andrés irrumpió en el faro con el arma en la mano. Gabriel se interpuso. «No vas a tocarla», dijo. El viento soplaba con furia, el mar rugía abajo y las sombras danzaban entre relámpagos. Valeria dio un paso al frente. «¿No vine a morir otra vez?». Andrés rió, con la locura de quien ya no tiene retorno. Un disparo rompió el aire. Nadie supo quién lo hizo. Cuando el silencio volvió, solo el mar respondió. La verdad, al fin, se había cobrado su precio. El faro ardía con el eco de un disparo. Gabriel cayó de rodillas, el eco del trueno confundido con el rugido del mar.
Valeria corrió hacia él, sus manos manchadas de sangre y lluvia. Andrés retrocedió, el arma temblando, la mirada perdida entre culpa y furia. Nada de esto debía pasar, murmuró antes de apuntarse a sí mismo. Pero no disparó. Valeria se levantó y lo encaró. Todo lo que hiciste fue por miedo, Andrés. Y el miedo no justifica nada. El mar golpeó con fuerza, como si quisiera borrar sus voces. En ese instante, ninguno era inocente. Lucía rompió el silencio. No fue él, Valeria. Su voz apenas se oía entre el viento. Todos la miraron. El accidente, el dinero. Todo fue idea mía. Andrés solo lo ejecutó. Andrés bajó la cabeza, sin negar. Valeria sintió un vacío helado recorrerla. ¿Por qué? Lucía lloró. ¿Por qué te lo dieron todo? Y yo solo era tu sombra. El faro pareció temblar. La verdad había llegado, no como justicia, sino como castigo. Nadie habló. Solo el sonido del mar, testigo de una confesión demasiado tarde. El sonido del segundo disparo se mezcló con el viento. Andrés había vuelto a levantar el arma, apuntando directamente a Valeria. «Gabriel, herido», se interpuso sin pensarlo. El impacto lo empujó hacia atrás, cayendo sobre las escaleras de hierro. «No», gritó ella, corriendo hacia él. El arma cayó al suelo, y Andrés se desplomó con la mirada perdida. Gabriel la miró con una sonrisa débil. «Siempre supe que volverías. Solo quería verte una vez más». Su voz se quebró como la luz del faro apagándose poco a poco. Lucía intentó detener la sangre, pero Valeria la apartó. «No puedes salvar lo que rompiste». La frase no sonó como reproche, sino como despedida. Gabriel respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían fijos en ella. «Perdóname por no creer». Valeria sonrió con lágrimas. «Y tú, perdóname por fingir». Afuera, el mar golpeaba con fuerza, como si quisiera borrar el faro del mapa. Lucía cayó de rodillas, suplicando perdón, pero nadie la escuchó. La redención, pensó Valeria, no siempre llega en forma de alivio. A veces llega como un silencio eterno. Horas después, Valeria marcó un número desde el teléfono del faro. «Es la policía», dijo al contestar la voz al otro lado. «Mi nombre es Valeria Serrano. Ya no necesito esconderme». Colgó antes de escuchar la respuesta. Afuera, el amanecer despuntaba sobre el mar. El viento había cambiado. Ya no dolía. Solo pesaba. Caminó hasta la orilla y miró hacia el horizonte. El faro seguía en pie, pero su luz se había apagado. Cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez no sintió miedo. Solo una extraña paz, la que llega cuando todo está dicho. La tormenta había cesado y con ella el ruido del mundo. Las olas golpeaban con suavidad la costa, como si pidieran perdón. Valeria caminaba entre los restos del naufragio emocional que había dejado atrás. El faro apagado, las huellas borradas por el mar. Gabriel descansaba bajo tierra, pero en su pecho ella seguía sintiendo su respiración. Cerró los ojos y dejó que el viento le secara las lágrimas. Por primera vez desde su falsa muerte, el silencio no era un castigo, sino una forma de paz. El amanecer se alzó como un nuevo comienzo, sin promesas, sin miedo. El cementerio estaba cubierto por una niebla tenue. Frente a la tumba de Valeria, alguien había dejado flores frescas. Gabriel no podía haber sido, pero la piedra estaba limpia, sin tierra ni polvo. Los trabajadores del lugar juraban que cada amanecer encontraban la tumba intacta, como si alguien velara por ella desde el otro lado. Nadie sabía que,
Bajo esa tierra no había cuervo, solo una caja vacía y un recuerdo imposible. El amor, pensó Valeria desde la distancia, nunca muere. Solo cambia de forma. Antes de marcharse, Valeria dejó un último mensaje grabado en un viejo casete. Su voz, temblorosa pero firme, llenó la habitación. Si alguien escucha esto, no busquen culpables. Todos fuimos víctimas de lo que callamos. Fingí morir para descubrir la verdad, y en el intento, aprendí que la verdad también mata. Dejó la grabadora sobre la mesa y salí sin mirar atrás. El sonido del mar se mezcló con su voz hasta confundirse. La cinta siguió girando, reproduciendo el silencio. Días después, una carta apareció en la orilla, protegida dentro de una botella. Un pescador la encontró al amanecer. Perdóname por haberte enseñado a amar la ausencia. Si algún día el mar te habla, sabrás que sigo aquí. Nadie supo quién la escribió ni de dónde vino, pero la corriente parecía arrastrarla siempre al mismo lugar, como si el mar se negara a dejarla ir, igual que él. El faro volvió a encenderse una noche sin luna. Nadie supo quién lo reparó. Desde el acantilado, una luz giraba lentamente, acariciando el mar con un resplandor manso. En la brisa, una voz apenas audible susurró: «Ya está bien». Era el eco de todo lo que se había perdido, y de lo que, a pesar de todo, sobrevivió. El mar guardó silencio. Valeria, o su sombra, observó desde la distancia. No había redención ni castigo, solo la certeza de que el amor, incluso roto, deja su luz encendida.